Hoy vamos a batir, vamos a batir el récord porque no hay nadie. Pero no, ahora sí está grabando y están entrando las personas. Este, hago una breve introducción y largamos. Voy a esperar que haya unos 30. Muy bien, buenas tardes a todos. Bienvenidos a la última reunión del Seminario Historia y Libertad, que empezamos este año ya en marzo. Así que hoy es la última de las reuniones. Y tengo como invitado, expositor acá a mi amigo Roberto Kachanowski, que es licenciado en Economía, pero es mucho más conocido por sus análisis económicos, sus informes, las presentaciones que hacen los medios de las ideas de la libertad. Es uno de los primeros grandes defensores de estas ideas cuando no era tan fácil tomar esa bandera hace 10 años, 15 años, 20 años, ¿no? Y además es autor de libros y destacado panelista en programas políticos de La Nación, Más o TN, etcétera, donde siempre está poniendo el dedo en la llaga. Así que, Roberto, agradecerte por este rato que te tomás para venir a charlar sobre un tema que siempre comentamos e inclusive debatimos, porque esto es lo que vamos a tratar de hacer hoy. No va a ser una exposición de Roberto, sino que vamos a charlar sobre el tema de el liberalismo en la Argentina, pasado y presente, ¿no? ¿En qué situación está el liberalismo en el país? ¿Cómo se desarrolló? Y plantear algunas cuestiones de cara sobre todo al 2023. ¿Sí? Así que, Roberto, gracias nuevamente por ofrecernos esta hora ya a fin de año. Y voy a arrancar con una pregunta así suave, ¿no? ¿Es posible el liberalismo en la Argentina en el presente? Digamos, estas ideas que nosotros tenemos y queremos, ¿son posibles aplicarlas en la Argentina de hoy? Bueno, primero, gracias por invitarme, Alejandro. Siempre es un gusto charlar con vos. Estamos siempre en contacto, así que nos conocemos de taquito prácticamente. ¿Cómo pensamos? ¿Dónde están nuestros puntos débiles? Es más, uno de los libros lo escribimos juntos, el segundo que escribí, el síndrome argentino. Contesto tu pregunta, o trato de contestarla. No sé qué. Hay que ver hasta dónde uno puede llegar a entender lo que es liberalismo. Eso lo hemos debatido mucho en mi programa de radio, ¿cierto? O sea, y siempre doy el ejemplo de la generación del 80, ¿no? Donde muchas veces se lo toma como absolutamente liberal y fue una mezcla de liberalismo con desarrollismo. Digo, en la generación del 80, con Roca, Pellegrini crea el Banco Nación, si yo mal no recuerdo, ¿no es cierto? A los ferrocarriles Sí. se les aseguraba una renta mínima sobre el capital invertido. No a todos, pero una parte. Creo que la línea oeste, la del oeste del Sarmiento, la hizo el Estado. Empezó una línea corta que fue el Estado el que la hizo. Las escuelas públicas la hizo Roca, la ley 1420 la hizo Roca. Sarmiento hizo el parque, ¿cómo se llama ahí? El 3 de febrero, ¿cómo se llama? Los parques de Palermo, que eran tierras de rosas. O sea, ¿eso era liberalismo? ¿Era qué? El puerto de Buenos Aires se hizo en la generación del 80. Había dos proyectos, el de Madero y el de Ingeniero Huergo, ¿correcto? Entonces, tu pregunta es, mira, yo creo que te podés acercar lo más posible a esas ideas. No sé si vas a llegar
por lo menos por ahora, ¿no? A lo que uno consideraría el liberalismo en estado químicamente puro. No sé si me explico. O sea, lo primero que quiero es enmarcar, es decir, mira, la tendencia puede llegar a ocurrir. Ahora, como hemos debatido muchas veces, yo primero tengo mis dudas sobre si no hay como una especie de olas. Vos fíjate que, o sea, si hoy es posible esto, ¿no? Primero voy a tratar de contestar tu pregunta. Eh, yo creo que no sé si la gente está plenamente convencida, la mayoría del electorado, de las ideas liberales. No es solamente bajar el gasto público o la reforma impositiva o la reforma monetaria, los valores que implica el tema del liberalismo, limitar el poder del Estado, el respeto por los derechos de propiedad, el respeto por los derechos individuales, libertad de enseñar, libertad de aprender, etc. Yo no sé si está tan metido en la población argentina, te digo con toda sinceridad. De la misma forma que no sé si cuando Juan Bautista Alberdi hizo la Constitución o inspiró la Constitución de 1853, si lo que había en esa letra estaba en el espíritu de la gente. O sea que a tu pregunta yo te digo, mira, creo que por necesidad el próximo gobierno va a tener que acercarse, va a tener que abandonar el populismo y acercarse más a ideas de carácter de orden económico. De ahí a que Argentina vaya a ser un país liberal, liberal en términos, digamos, liberal clásico, ¿no? Tengo mis dudas, o sea, no me animaría a ser tan categórico, ¿no? Ahora, vos sabés Porque he que, visto bueno, otras cosas. sí, ahí Dale, dale, mencionaste dale. un par de cosas interesantes, ¿no? Y que la mayoría de los que nos autodefinimos como liberales, así en el sentido amplio de la palabra, siempre tomamos como referencia a Alberdi, ¿no? Y las cosas que escribió Alberdi, las cosas que propuso Alberdi, etc. Ya por 1850, Sí. digamos, entre 1840 y 1880, más o menos, ¿no? Ahora, él ahí, por eso, digamos, porque siempre nosotros estamos diciendo, bueno, hay que volver a la Constitución de 1853, ¿no? Ese es un punto de Uh-huh. partida clave. Siempre volvemos sobre este tema de debemos ver cómo hicieron los pensadores de mediados del siglo XIX, los políticos de mediados del siglo XIX, para convertir un país que era un desierto, improductivo, deshabitado, con muy poca educación, convertirlo en un país modelo hacia 1900, ¿no? Entonces, obviamente, vamos todos al Alberdi. Las bases de Alberdi, el sistema económico y rentístico, todas esas cuestiones. Ahora, la pregunta que yo siempre me hago es, en eso estamos de acuerdo. Ahora, yo no sé si hoy eso es replicable así, de esa manera, porque inclusive Alberdi hablaba de la diferencia entre derechos políticos y derechos civiles. Entonces, él Uh-huh. le daba muy poca importancia al tema del voto, ¿no? Del sufragio, ¿no? Porque él decía, mientras la gente sea libre, elegir o no elegir es indistinto, ¿no? Y por eso inclusive hasta había previsto un mecanismo de votación indirecta para los senadores y para el presidente con el colegio electoral. Claro, hoy en día eso es imposible. O sea, alguien que venga y trate de proponer eso, desde lo político se lo comen crudo en un segundo. Porque inclusive hasta sabemos nosotros que a los políticos en la mayoría del mundo hacen toda una santificación del sufragio, porque es lo que les interesa a ellos, que vos lo votes y después eh, hasta dentro de 4 años no te prestamos más atención, o cada dentro de 2 años, ¿no? Entonces, esa visión de Alberdi, esa forma de hacer el país progresar, yo creo que hoy ya no tendría posibilidad de ser, porque inclusive acá se da una cosa añadida, y con esto cierro y te contesto, a ver qué te parece esto que estoy planteando, que es, primero que finalmente, como
vinieron tantos inmigrantes y los inmigrantes por un motivo o por otro no votaban, entonces eso fue factible hacerlo. Es decir, acá había dos cosas, que los inmigrantes no votaban porque no se nacionalizaban la mayoría, porque o pensaban que su pasaporte valía mucho más, o su pasaporte no su nacionalidad era mucho más importante que la que podían conseguir estando acá, y muchos pensaban que iban a volver, que se iban a quedar un rato hasta que las cosas mejoraran en su país. Después pasó todo lo contrario, se siguieron quedando, etcétera, y finalmente fueron sus hijos los que al nacer ya eran argentinos. Pero son muy pocos los inmigrantes que se nacionalizan, porque además en muchos casos, inclusive alguno quizá que está escuchando lo vivió en carne propia, era si vos eras italiano y venías a la Argentina y te nacionalizabas, perdías la ciudadanía italiana. Y entonces muchos de los nietos o bisnietos que fueron a tratar de conseguir el pasaporte italiano luego dijeron, no, pues su bisabuelo se nacionalizó, así que perdió esa condición de ciudadano italiano. Y los tipos se querían matar. Bueno, nosotros estamos haciendo la vuelta al revés, ¿no? Ahora estamos queriendo ir a recorrer el camino inverso. Pero por eso digo yo, este Alberdi, así como lo vimos nosotros, como lo planteamos, creo que habría que hacer cosas en el medio, y cierro con esta, Robert, y ahí decime. Después pasa la siguiente, cuando vos haces algo parecido a lo que dijo Alberdi, pero desde la política decís, bueno, el Estado tiene que controlar esto, el Estado tiene que controlar lo otro, te saltan los liberales puros y te matan porque te dicen, esto no es liberalismo puro, ¿no? Yo creo que el peor enemigo que tenemos los liberales están adentro del liberalismo, no son los kirchneristas ni los de Cambiemos, muchas veces. Coincido con vos, como decíamos el otro día con Gustavo Lázari, la cosa más estúpida que se creó fue el liberalómetro, ¿no? ¿Viste? Que vienen los tipos ahora y te miden a ver cuál liberal sos, y yo siempre doy el ejemplo de la inconsistencia que hay entre los que ahora aparecieron, que son liberales, y se presentan como puros, pero toman los datos de la generación del 80, y como decía antes, a ver, si vos decís hoy que hay que crear un banco central o una caja de conversión, te van a decir hereje. Roca lo hizo y lo toman como referencia. O si le decís, bueno, va a haber que hacer no sé qué hizo, una plaza pública. Ese es un zurdo amarillo. Y Sarmiento te hizo el Parque 3 de Febrero. Y así podría seguir con un montón de ejemplos. Uno no va a decir que Roca, Sarmiento, Pellegrini eran zurdos porque Pellegrini hizo el Banco Nación. Podrás objetarlo, pero no decir que era absurdo, no sé si explico. O sea, estamos haciendo una caricatura del liberalismo y eso me preocupa. Ahora, volviendo a tu punto, mira, es cierto que los contextos históricos eran distintos, no era lo mismo organizar un país a fines del siglo XIX que ahora, donde ya tenés el voto popular, etc. Pero déjame poner, no sé si un optimismo, digamos, un optimismo algo fundado. Yo puedo tomar el ejemplo de Irlanda, fines de los 80, principios de los 90, que hace una profunda reforma económica, y hoy Irlanda tiene un ingreso per cápita de $70.000 por habitante, y recordemos que Irlanda era un país que producía papa, de mala calidad, y la gente se iba. La pobreza en Irlanda era muy grande. Tenían gobiernos populistas, pero populistas. Hoy Irlanda exporta $400.000 millones al año. La mitad son industria farmacéutica, equipamiento para diagnóstico médico, algunos aviones, helicópteros, y la otra es industria de conocimiento, el otro 50%. Nosotros exportamos 70.000 o 75.000 millones cuando llueve, porque si hay una seca, estamos fritos. Ahora, Irlanda hizo esa reforma. Toma el caso de España con la muerte de Franco. Franco, ¿cuánto tuvo? Casi 40 años en el poder, si no lo recuerdo, ¿no? Y cuando asume Felipe González, primero que yo haría un reconocimiento al trabajo que hizo Adolfo Suárez junto con el apoyo del rey Juan Carlos para, con los militares atrás, que eran franquistas, convocar a los pactos de la Moncloa. Y lo consiguió, y hoy España, si bien tiene un gobierno socialdemócrata bastante torpe,
tiene un ingreso per cápita del orden de los $30.000 por habitante. Hizo con Aznar e ingresó a la Unión Europea. Tomemos el sudeste asiático. Es cierto que hay algunos ejemplos que no son los mejores porque se hicieron bajo gobiernos dictatoriales, por ejemplo el de Chile, la reforma económica, o Corea o Taiwán, por dar algunos ejemplos. Pero hay algún par de ejemplos que vos podés tomar y decir, bueno, ojo que países que eran profundamente populistas o intervencionistas terminaron incorporándose a una economía de mercado que no es absolutamente liberal, no ranquea entre los primeros niveles, pero puede llegar a ser. No sé si soy claro en lo que quiero transmitir. O sea, si uno mira hoy la Argentina con los piquetes y todo eso, dice, bueno, esto está perdido. O sea, se anuló por completo la cultura del trabajo, estamos en la cultura de la dádiva y salir de esto va a ser muy difícil. Pero mirá otros ejemplos y se logró. Entonces, yo no quiero vender humo de optimismo, pero tampoco ser un pesimista categórico en este sentido, porque todavía no está dicha la última palabra en este sentido. No sé si coincidís conmigo. O sea, es muy difícil hacer un pronóstico en estas cosas, en estos casos, ¿no? Digamos que al menos no sé, de 5 años para acá, las ideas de la libertad, o sea, es cierto, hay un punto acá con el cual nosotros muchas veces tenemos nuestras idas y vueltas, ¿no? Pero es cierto que, no sé, de 5 años para acá, más o menos, puede ser 10 si lo estirás un poco, pero, o sea, ya hablar del liberalismo no es algo que te miran como un marciano, como a vos hace 15 años, cuando ibas a la televisión, qué sé yo, y eras vos contra los otros 14 que estaban ahí, los camarógrafos y tal, cuando vos decías hay que hacer esto, hay que hacer aquello, etcétera. Hoy ya, inclusive yo hasta me sorprendo a veces de periodistas que he visto muchos años hablar en contra del neoliberalismo, que yo cuando te dicen que hay que bajar el gasto de acá, que hay que abrir la economía para allá, etcétera. Es decir, hoy la parte optimista, me sumaría ahí, es ya no tenés que estar explicando tanto, ¿no? Es decir, ¿qué es esto y por qué esto no es malo? ¿Sí? Hubo distintos factores, ¿no? Pero Es ahí decir, hay una explicación, ¿no? a ver, Si sí. me permitís. A ver, vos en la década del 80, porque yo vengo de los 70 con el tema del liberalismo, principio de los 70. En los 80 tenías dos posturas muy marcadas, que eran un radicalismo y un peronismo desde el punto de vista político, donde los dos coincidían en las políticas económicas, si te descuidas. O sea, los dos buscaban control de precios, cerrar la economía, el Estado, etc. ¿Sí? Si querés, el radicalismo era más democrático o republicano y también da para el debate esa parte. Pero no importa, pongámoslo de tapa. Ahora, de golpe en el 89 tenés un cambio. ¿Sí? Se cae el muro de Berlín, llega Menem y adopta una tendencia de economía de mercado. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre eso? Por la necesidad que hubo, tal vez. O porque estaba convencido. Nunca lo vamos a saber. Yo creo que fue más por necesidad, porque no había cómo financiar más populismo. Estábamos en hiperinflación. Y bueno, se produce la crisis del 30, hay una ola populista que surge a principios de los 2000, donde en toda América Latina tenías gobiernos populistas, tenías de izquierda aparte, lo tenías a Correa en el Ecuador, se consolida en Venezuela Chávez, aparece Lula en Brasil, acá los Kirchner, en Uruguay está Tabaré Vázquez, Pepe Mujica y Tabaré Vázquez repiten la elección, Evo Morales en Bolivia. ¿Por qué? Porque el precio de las commodities permitió financiar todo ese populismo. Entonces tuviste como una reversión. Entonces, yo es que vos sabés que escribía en La Nación y escribía en El Cronista, pero en esa época creo que ya estaba escribiendo para el diario La Nación y bueno, tenía una inspección de la FIP atrás de otra. Vos sabés muy bien mi historia, ¿no? Que tuve 7 inspecciones de la FIP durante toda la época del kirchnerismo. Nos levantaron los programas donde vos has venido, el programa de televisión que tenía en PIS, se cerró el canal. La persecución fue feroz.
la carta de documento del Banco Central tuve intimándome a rectificarme cuando dije que las reservas del Banco Central no eran las que se estaban diciendo. Que no era fácil. Ahora, vos te podías gastar la garganta diciendo hay que bajar el gasto público, esto y esto, lo otro. Y era muy difícil que la gente te prestara atención y decir, ¿de qué me está hablando si sobra la guita? Porque tenían plata para repartir. ¿No? ¿Sí? Bueno, ahora se agotó de nuevo. Entonces, ese agotamiento es el que tal vez esté dando lugar a algo que pasó cuando Menem llega, que es, no hay más guita para financiar el populismo, volvamos a algo de racionalidad económica. Y lo que yo tengo miedo es que sea una moda. ¿Se entiende? O sea, bueno, pongo un poco de orden, zafo y después vuelvo a las andadas. Entonces, ahí me parece que en términos de liberalismo es donde hay que trabajar. No hacerlo como un show mediático o como un oportunismo político, sino tratar de inculcar las ideas para que hagan más carne en la gente, ¿no? Sí, No sé ahora, si me sí, fui por sí, las digamos, ramas. al menos eso es lo que suele suceder, es decir, la gente, bueno, es como cuando uno va al médico, viste, que el médico te da el diagnóstico y te asustás y hace la dieta, todo, cuando volvés a la segunda, Sí. cuando volvés a los 3 meses, el tipo te dice que estás bien o que mejoraste mucho, entonces empezás a tomar o a fumar o a lo que sea, ¿no? Sí. Y la Argentina viene haciendo Bajaste eso. de Ahora, peso y te das claro. un permitido, ¿viste? Claro, empezás con los permitidos y cuando volvés a la otra ya aumentaste todo lo que había bajado y más. Ahora, Ujú. eh, ahí hay un trabajo, me parece interesante para hacer. Y quizás, y digamos, ahí hay que aprovecharlo, si es que hay más predisposición para escuchar, que es aclarar bien qué es esto de las ideas del liberalismo, ¿no? Es decir, eh, ahí hay como dos cuestiones que nosotros siempre mencionamos, ¿no? Una es decir, bueno, eh, si nos juntamos 10 liberales a discutir, liberales y que más o menos hayan leído y sepan, etcétera, igual así no nos ponemos de acuerdo, ¿no? Porque hay un punto acá que ha pasado en estos, también en estos, la Argentina creo yo lo tiene desde hace mucho, pero se ha exacerbado en los últimos 20 años, que es esto de la grieta, que es la pérdida de capacidad para disentir, ¿viste? Disentir con Sí. argumentos. Es decir, ya inclusive, Ujú. si vos le decís, no, eso no es así, yo en mi época, y ahí yo empecé más en los 80, entonces yo discutía con peronistas, con radicales y tal, y me gustaba volverlos locos dándoles argumentos, ¿no? Y ellos también, obviamente, te ponían, ¿no? Que no sé qué y esto y el otro, pero discutíamos. Hoy eso no sucede, es decir, cuando vos decís algo que no va, el otro te insulta y paso seguido te bloquea, chao, ya no discutimos. O sea, solamente nos juntamos los que pensamos entre nosotros y hasta tenemos cuidado de no decir, bueno, de tal tema no hablemos porque el otro se va a enojar o viceversa, y se enoja el otro. Entonces, no se resuelve nada porque, y con esto voy al punto de del liberalismo que cuesta más que otras cosas, que es, el liberalismo no es, como vos siempre decís, ¿no? También, no es seguir a uno que se pone ahí a liderar y todo el mundo detrás repitiendo. Y si alguien critica a ese líder, te salgo a matar, ¿no? A decirte de todo, ¿no? El liberalismo es confrontar ideas, debatir, disentir sobre todo, que esto es lo más difícil me parece, no estar de acuerdo. Si todos estuviéramos de acuerdo, no habría necesidad de hablar de liberalismo, porque todos creemos en lo mismo y listo, ya está, no se discute más. O sea, yo Obvio. creo en la libertad del otro, no porque a mí me interesa tanto que el otro haga bien su vida, sino porque a mí me interesa hacer bien la mía, porque si el otro va a tener que respetarme a mí, si yo respeto al otro, el otro me va a tener que respetar a mí, porque Yo creo por lo que general acá, tenemos gustos distintos. a ver, pero vos y yo hemos debatido, debatimos toda la semana, prácticamente, todos los jueves. Y no en todo estamos de acuerdo, pero sin embargo, en el corazón de las ideas sí. Entonces, acá lo que hay que entender es que el liberalismo no es una religión, ¿sí? O sea, es un conjunto de ideas que ni siquiera tiene un líder como pudo haber sido Marx con el Capital.
Está bien, si querés puedo decir Adam Smith, pero está antes John Locke, si querés. ¿Viste? O sea, ¿quién es el padre del liberalismo? Adam Smith, y yo no sé si es el padre del liberalismo, porque dijo cosas que eran inconsistentes como que la teoría del valor era el valor trabajo, por ejemplo, el precio, ¿no es cierto? Entonces, y por eso no vamos a excomulgar a Adam Smith de sus ideas liberales. Eh, para mí es un proceso de aprendizaje que hubo a lo largo del tiempo y que todo el tiempo se está mejorando las ideas, pero hay mucho debate sobre eso. Vos sabés que yo leí mucho a los autores austríacos, pero eso no quiere decir que no haya otros autores muy buenos para leer. No es que la escuela austríaca tiene la razón y la verdad absoluta. Yo tengo un libro que siempre repaso, que está por acá, que es el de Mancur Olson. Entonces, Mancur Olson, Poder y Prosperidad, que lo escribió, y él muere antes. Fue un economista que escribió 3 libros muy buenos. Uno es La lógica de la acción colectiva, que analiza el tema económico institucional. Después, auge y decadencia de las naciones, analiza los casos de cómo crecen los países y por qué históricamente los ejemplos. Y es el Poder y Prosperidad, que lo publica la mujer, que era economista y que lo publica los borradores que había hecho. Entonces, vos te vas abasteciendo de distintas fuentes y vas conformando una idea donde el corazón básico es el Estado tiene que proteger el derecho a la vida, la libertad y la propiedad de las personas y dejar que la capacidad de innovación de la gente genere la riqueza y el progreso. En esencia es eso. Ahora, hay un límite absoluto a partir del cual no pasás. Por ejemplo, yo te digo, el Estado pone una escuela pública. ¿Eso es un sacrilegio para un liberal? ¿O el Estado, entonces, te pongo que yo no sé, hospitales públicos? Por eso te vas a desangrar. No podés decir, bueno, la escuela pública que yo llamo a licitación y veo quién me ofrece mejor o la financio con voucher. Hay todo un debate ahí. Pero el hecho de que el Estado ponga un colegio o ponga un hospital o cosas por el estilo, no hace que un país sea tanto menos liberal. Ahora, obviamente, a medida que vas avanzando, vas desdibujando el concepto de liberalismo. Y ahí es donde no sabés cuál es el límite exacto. Eso lo debatíamos mucho con alguien que vos también conociste, que fue Sánchez Añud de la Escuela de Libertad Económica. Se llamaba, todos le decíamos la escuelita, pero era la Escuela de Educación Económica y Filosofía de la Libertad, que fue creada en el año 1973 o 1974. Yo me acuerdo, participé junto con mi hermano Juan Carlos cuando se armó eso, y fue uno de los primeros lugares donde se empezó a dar cursos y clases cortas y a divulgar la filosofía y a vender libros y trabajos sobre el liberalismo. Funcionaba en la calle Hipólito Yrigoyen 710, donde Vinelli, que era tenía una inmobiliaria, un edificio muy grande, lo cedió para que la gente pudiera, para que la escuela pudiera funcionar. Digo esto porque merece un reconocimiento, porque fue un lugar, yo creo que vos lo conociste a la Escuela de Educación Económica, ¿no? Y Sí, Filosofía de la Libertad, sí, he ¿fuiste o no? ido. Después había estado en la calle Independencia, lo último. Pero eso fue al final, ya no Muy al estaba final, Sánchez sí. Añudo. Al principio estuvo Pero en ahí donde Hipólito decís Yrigoyen vos, sí, porque 710 además muchos años. había una librería de libros liberales y entonces íbamos a Exacto. comprar ahí los libros y tal en esa época. Y el debate a Sánchez Añudo era muy alberdiano. Y el debate él decía, no, porque primero está el límite. Bueno, pero el límite yo no sé si es tan claro, está tan claramente definido. Vos podés decir, ya, este es el límite a partir del cual el Estado no pasa, o es un límite un poco gris o flexible. Yo no me animaría a ser tan categórico y por eso no me siento menos liberal. O sea, Sí, no, y además ahí hay una cuestión. Ya veo que hay preguntas, pero hoy no lo dije de entrada, pero ahora dentro de un rato, ya cuando redondeamos nuestra charla, vamos a leer las preguntas y tratar de contestar, siempre con respeto, como decimos, ¿no? Ahí por eso yo siempre voy a esta cuestión, ¿no? Una cosa es el mundo académico, otra cosa es el mundo de los medios, y otra cosa es después cuando estás en la política, ¿no? claro. Porque
una vez lanzado a la política, primero tenés, o sea, cuando vos estás en el mundo académico o estás en los medios, también tenés que tener cuidado de lo que decís, porque si después te metes a la política, te están todos esperando a ver, vos dijiste esto y ahora no lo estás haciendo. Todo, al menos supongo yo que la mayoría sabe que en el mundo real existen muchas más restricciones que en el mundo de fantasía académico, digamos, en la teoría. Todos podemos decir, el mundo ideal es este, después cuando lo querés bajar, es otro. Es decir, es como cuando uno mira un partido de fútbol, de tenis, lo que sea, dice, tendría que haber hecho esto, tendría que haber hecho lo otro. Sí, vos mirándolo te das cuenta que tendría que haber hecho. Otra cosa es que vos lo puedas hacer estando ahí, ¿no? Que es totalmente distinto. Ahora, dicho esto, sí es cierto que sabemos que, no sé, que comprar cotillón con el dinero del PAM y que robarse el dinero de las obras públicas, que tener aerolíneas argentinas, que es una máquina de perder dinero. En todo eso creo que cualquier liberal estaría de acuerdo en decir, esto no. Ahora, después hay otros detalles que se pueden discutir y dentro de esa discusión creo yo que es factible y bueno, si te metes a la política también sabes que te van a estar tirando porque te van a estar esperando o te van a estar demandando más, ¿no? Que está bueno y está bien que pase, digamos, cada uno tiene derecho, y ahí está parte de la libertad, es decir, bueno, cada uno tiene derecho a decir esto me parece que es liberal o me parece que no. Ahora, yo lo que noto, discúlpame, sí. ahí sí lo que noto es una actitud de liberales antiliberales, para ponerlo más. Una actitud antiliberal de los que se dicen liberales, que es la intolerancia hacia el que piensa diferente. No sé si coinciden conmigo. O sea, eso lo noto mucho. Es el insulto, la agresión, la descalificación permanente si no pensás como yo o no te subordinás a lo que yo digo. Entonces, eso es justamente el antiliberalismo. El liberalismo no es decir, bajo el gasto público y si no me apoyas en eso, sos un zurdo. No sé si soy claro. Sí, ahora, Noto esa cosa, ¿no? sí, a ver, y me pongo medio en el abogado del diablo también, ¿no? Decir, bueno, está bien, el tipo te dice, vos tenés una gran exposición y supongo que también, o sea, así como muchos te dicen que sos un genio, debe haber otro tanto que te dicen que sos un imbécil, ¿no? La colección de insultos que tengo Por es eso. más de los libertarios que de Claro, y los es una K, si cuestión querés ahí. dudas. Ahora, digamos, finalmente eso define al que insulta, es decir, bueno, yo no estoy de acuerdo con esto y digo lo que a mí me parece, soy un maleducado, insulto, bloqueo. No sé si eso me hace menos liberal. En todo caso me hace más intolerante, pero bueno, el tipo finalmente dice lo que quiere. Y en su mente el liberalismo es eso. Bueno, porque ahí hay otra cosa también, ¿no? Que es este debate que muchas veces tenemos. Que en realidad esa gente que hace esto, digo yo, tendría que estar dispuesta a discutir. Decir, mirá, ¿por qué vos decís que esto no es liberalismo? Por esto, por esto, por esto. Bueno, y discutís, aún sin llegar a ponerte de acuerdo. Mirá, me habían levantado, porque ya que vos hablabas de un libro, yo siempre recomiendo uno de Ezequiel Gallo, a quien vos conociste muy Muy profundamente bien. también, don Ezequiel, que es una colección de ensayos que él fue escribiendo a lo largo de su vida sobre el liberalismo. Se llama Vida, Libertad, Propiedad. Reflexiones sobre el liberalismo clásico y la historia. Para aquellos que les interesan estos temas, yo siempre digo, hay que empezar por acá, ¿no? Y aquellos que saben mucho del tema, siempre digo, hay que leer esto de nuevo, ¿sí? Porque es un recordatorio de algo que nosotros siempre mencionamos. ¿Por qué surge el liberalismo? ¿No? Que esta ya es más un tema para aquellos que tachan al liberalismo de ir en contra de las mayorías y tal, o que el liberalismo es elitista. Y el liberalismo surge como una respuesta a la aristocracia, a la nobleza, a los privilegios. El liberalismo es todo lo contrario al privilegio. El liberalismo es el antiprivilegio, es la igualdad de derechos ante la ley. Bueno, a Ezequiel lo conocí, inclusive fue profesor mío en la UCA de Historia Económica Mundial, y después lo traté mucho.
gran persona y un tipo muy, muy preparado. O sea, era Es uno de una los, biblioteca andante, ¿no? sí, para mi gusto Y era uno de los mejores historiadores argentinos de todos Ezequiel estos temas. inclusive venía de la izquierda, venía También, del sí, pensamiento de izquierda. como muchos Eh, tantos liberales, ¿no? y bueno, mi amiga Carlota Iakis, una de las mejores doctoras de ciencias políticas que conozco, también venía de la izquierda. O Manolo, se me fue Manolo el Mora, apellido, Mora de Mora y Araujo. Araujo, que también, que falleció hace un tiempo atrás, venía de la izquierda, pero no eran esos conversos imbancables, vamos a ponerlo de esta forma, ¿sí? O sea, eran gente que dialogaban. Ahora, cuando vos decías, bueno, yo no sé si es más o menos liberal cuando sos intolerante, digo, ojo, porque los tipos intolerantes cuando llegan al poder se transforman en intolerantes con en el uso del poder. O sea, usan el poder en forma intolerante. O sea que si Sí. vos me insultás ahora, el día que llegues al poder yo no sé cómo vas a hacer. Entonces, Sí. Bueno, ahí yo está el secreto, ¿no? siempre De tener digo, un sistema que en la Argentina hoy está medio resquebrajado, que eso está lo que se llama la república, no la democracia, la república. La división de poderes, la institucionalidad por encima de las personas. Finalmente era esto lo que los pensadores liberales del siglo XVIII, XIX, lo que están diciendo es el gobierno, el Estado de Derecho, es el gobierno de la ley. El que manda es la ley, no el autócrata de esa es la turno. idea. Pero donde hay que estar muy atentos es en el uso de la democracia para que se te infiltren Ah, sistemas autocráticos. Hitler llegó a través del sistema democrático, ¿sí? Mussolini no, porque Mussolini medio como porque presionó, pero Chávez, yo estuve buscando, por ejemplo, algunos de sus discursos antes de asumir, y el tipo era un tipo moderado, ¿viste? O sea, no, yo creo que los medios de comunicación tienen que ser libres y que la empresa es privada y que incorporarse al mundo, ¿verdad? Y termina siendo todo lo contrario, o sea, nunca el autócrata te va a mostrar las cartas de lo que tiene en mente. El kirchnerismo no mostró lo que tenía en mente. ¿Sí? Entonces, sí, yo cuando hablamos ahora del liberalismo digo, guarda, guarda, porque hay mucho intolerante que puede no ser liberal y que te está vendiendo que es liberal. Entonces, eh, yo no, digamos, el tema de el respeto en el debate, vos recordarás, nos conocemos hace muchos años, y yo te puedo asegurar que los debates que siempre hubo dentro del ambiente liberal siempre fueron con respeto. ¿Sí? Y lo que noto últimamente es el insulto, la agresión, la descalificación. ¿Mm? O sea, sí. es Bueno, un pero método de... yo creo Pero no que es eso solamente formas, es fondo eso. Eso es sí, fondo. es falta de Porque si yo te argumentos. insulto porque no pensás como yo, cuando tenga el poder no te voy a dejar hablar. No, tal cual. Y justo esto que vos mencionabas, y ahí redondeamos y vamos a empezar a leer ahí 7 comentarios, ojalá podamos leer todos. Este, Mm. que uno de los problemas también que tiene, y esto no solamente, porque estas cosas que discutimos acá ahora para la Argentina, si vos mencionaste el caso de España, España están igual o peor que nosotros, con tantas cosas que pasan en la política interna. Claro, nada más que como están dentro de la Unión Europea, todavía no se siente tan terriblemente. O mismo en Estados Unidos, ¿viste? Con toda la política de cancelación, esta cultura woke de la que se habla, etcétera, que no se puede enseñar esto, que no se puede decir el otro, etcétera. Es decir, este no es un problema solo argentino, lamentablemente, ¿no? Para el mundo. Si fuéramos nosotros nada más, lo sufriríamos nosotros, pero es decir, hay toda una corriente de estas cosas que se puede decir y qué no se puede decir, ¿no? Y que se olvidan, por eso a mí siempre me gusta volver sobre el origen del liberalismo, que fue contra, contra las monarquías absolutas y los privilegios de sangre y de casta, ¿no? La nobleza, etc. O sea, surgió así. Y en todo el mundo hay como un ataque, ¿no? Y como yo siempre, y como me había notado acá para mencionar, es decir, que uno de los grandes problemas que tiene también el liberalismo es que, obviamente, por estos principios permite hablar a todo el mundo, permite que todo el mundo haga campaña, como vos bien decías,
Nada más que muchos de estos, una vez que cuando llegan al poder, te la cancelan, te censuran, te restringen, te prohíben. Y ahí, para volver a tratar de implementar esto, van a pasar siglos. Toda esta cultura así tan de cancelación empieza con Perón. ¿Ah? Y terminamos con esta última reflexión y vamos a las preguntas. Es decir, en los años 40, una vez que Perón llega al poder, empieza la persecución de los opositores. Yo no sé en la cabeza de quién puede caber que Perón estaba, no sé, ahí me pareció ver por ahí que alguien decía que era producto de la época, que qué sé yo, etcétera. Sí. ¿No? Como tratando de comprender las barbaridades que hizo Perón, no sé si con el objetivo de acercarse a algún compañero o compañera, como se dice ahora, porque si no lo decís compañero o compañera, también tenés problemas, ¿no? Es decir, acá el problema grave empieza en esa época, y que alguien que supuestamente liberal empieza a exaltar o a tratar de dar una comprensión al tema, me parece al menos fuera de contexto, lo cual, y cierro con esto, Sí, y yo te no dejo a sé. vos, lo cual demuestra una falta absoluta de conocimiento, pero de conocimientos mínimos, no de ser Sí. un experto en la política del peronismo de los años 40 y 50. O sea, cosas mínimas que no sabes, o porque los que están al lado tuyo no te llaman la atención y te indican, mirá, flaco, que estás acá diciendo cualquier cosa, O o no porque ya leíste, no no te leíste importa nada. nada. Claro. Nunca leíste nada, porque, a ver, vos no podés decir que Perón hay que entenderlo en el contexto histórico, porque cerrar, clausurar un diario como La Prensa por opositor no es un contexto histórico. Eso es, ¿cómo se llama? Fascismo puro, en estado químicamente puro, como diría Adrián Guisarri. Entonces, meter en presos a los opositores, inclusive tipos que eran diputados, legisladores, fueron presos por opinar diferente. Decirle a la gente, salgan ustedes a la leña. ¿De qué? Eso no se puede explicar en el contexto histórico. Ahí agreguemos un tema más. El contexto histórico de los 40 era que justamente el fascismo caía en el mundo y era derrotado en Europa, ¿no? O sea, justamente el fascismo y el nazismo eran sacados, digamos, habían sido vencidos en Europa y desaparecía. Entonces, decir que el peronismo hay que entenderlo en ese contexto histórico, no, el contexto histórico era totalmente distinto a lo que se está hablando. Pero bueno, escucho las preguntas si hay. Bueno, sí, vamos a empezar. Hay 7, algunas son un poco largas la introducción y entiendo, porque a veces el tema no es tan sencillo preguntar, pasa esto, pasa aquello. La primera acá de Alberto Nagoiti, al cual le mando un saludo, que lo conozco hace más de 40 años y nos vemos de cuando yo daba clases de judo en el tiro federal, imagínate, ¿no? En otra vida, pues. Acá Alberto pregunta algo que es interesante y puede ser controversial también, pero dice, ante la impaciencia, ¿no? La necesidad de resultados ya, en Argentina y en todo el mundo, dice, ¿no fracasaría inmediatamente cualquier iniciativa que no dé resultados concretos en 6 meses? ¿No? 6, 8 meses, etcétera. Dice, ¿no habría que vender, entre comillas, un sueño a la población de manera que el sacrificio que se le va a exigir les haga sentido? ¿Cómo la ves? Vos ves las preguntas, ¿no? Ahí también. Sí, sí, la Ah, veo. A ver, si yo mal no entiendo es, dado el contexto, ¿qué hacemos? Algo que vendemos, a ver, sería, ¿vendo humo? Yo lo entiendo de esta forma, lo entendí. ¿Vendo humo de que puedo resolver el problema rápido? ¿Eso es la pregunta? no, ¿La tenés? yo la veo como, mirá, acá van a pasar como dos cosas, dice. Viene el gobierno X. Si vamos a dar un poco más de plazo, porque en general, si en un año no se ven señales claras, todo el Ujú. mundo va a empezar otra vez a tratar de, ¿viste? Y ni que hablar la oposición, a tratar de voltear el gobierno. Entonces, creo yo que lo que plantea es, no habría que ofrecer un proyecto a la población, un sueño a más largo plazo, ¿no? Y hay que ver si te lo quieren comprar, porque que de alguna En manera es eso algo estoy totalmente de acuerdo. que es algo que nosotros muchas veces Estoy decimos, ¿no? totalmente de Acá hay que acuerdo. decirle, mirá, flaco, hasta dentro de 10 años no lo vas a ver. No, yo lo vendería, a ver, lo vendería, lo diría de esta manera.
Primero hay una descripción muy clara y precisa de lo que se está heredando. Error que cometió Cambiemos cuando recibió lo del kirchnerismo en su momento. Entonces, primero haces una descripción muy clara y después tenés que presentar un plan económico donde a la gente le des un horizonte de salida, pero aclarándole que la salida va a llevar un tiempo. Pero una vez que vos anunciaste esas medidas que generarían ese shock de confianza, vos vas a tener unas que van a avanzar más rápido y otras van a avanzar más lento. Hacer una reforma monetaria es mucho más rápido que hacer una reforma del Estado. Desregular la economía es mucho más rápido que reformar el sistema tributario. Entonces, lo que no vendería es mañana vas a estar bien. No lo vendería jamás porque no va a pasar eso. Vas a cambiar el rumbo del barco, pero para que entres a tener velocidad de crucero te va a llevar más tiempo. Entonces, yo coincido en que lo que habría que hacer es decir, mira, primero una descripción muy cruda de lo que se recibe, pero lo más cruda posible, no para flagelarse, sino para entender bien por qué hay que hacer ciertas cosas, anunciar un plan consistente para crear confianza y mantener el rumbo a pesar de todos los obstáculos que vas a tener y oposiciones que se te van a presentar. Mucho más no se puede inventar. Eso es lo que hicieron los países que salieron adelante, ¿no? Convicción política. Sí, y bueno, quizás acá acá hay dos cosas, que una es un peligro, ¿no? Que esta de, como la situación no da para más, la Sí. gente compra este proyecto, pero era lo que hablábamos antes, a veces, viste, no hay una total convicción, y yo creo que ahí hay un trabajo de educar al soberano, como se dicen, de explicar, no de adoctrinar, y esto es así, no, explicar, que es un trabajo mucho más complejo. Mira, yo te estoy explicando esto así, así, así. No un manual que te baja línea todo el tiempo, etcétera, ¿no? Eso sería el liberalismo. Después, acá Carlos Bordo, que ya había escrito la pregunta hace un tiempo largo, pero medio la contestamos al final, ¿no? Esto del tema de las ideas del peronismo y cómo fue permeando, etcétera. Inclusive, vos sabés que ayer, mirando un poquito el programa de Feynman, en un momento pusieron un audio interesante, y esto lo tendríamos que discutir en algún momento, pero lo planteo, el audio de una madre que llama al jardín de infantes y le dice bien, educadamente, le dice a la maestra directora, que yo le digo, mire, yo no quiero que a mi hijo le enseñen los símbolos patrios, el himno, el amor a la bandera y tal, porque a mí me parece que eso no habría que enseñárselo porque es muy chiquito y tal y cual. Y le dice no sé si la viste esa, Robert. No, no, No. no, no. Bueno, entonces, bueno, pero así, resumiendo, la madre le dice, yo quisiera que no le enseñen eso, ¿viste? ¿Será posible que él vaya igual al jardín, pero que ustedes no le enseñen eso? Bueno, y después, obviamente, Feynman y otros salieron a matarla, la tipa, qué sé yo. Seguramente esta mujer no era liberal para nada. Pero tampoco es liberal matar a alguien porque dice, yo no quiero que a mi hijo le enseñen esto. En todo caso, ahí hay el tema de la libertad de educación, que la madre tendría que tener el derecho de decir que haya una escuela X privada que pudiera elegir no enseñar los símbolos patrios, y el chico no por eso, ni la madre son unos asesinos, etcétera. Es esa libertad que ha desaparecido, ¿no? Porque esto de enseñar el himno, la bandera y tal, volvemos a la generación del 80. Esto es la ley de educación de 1900, de esa época, donde estos políticos tenían terror de que se les había llenado el país de inmigrantes y que no conocían las tradiciones y tal. Entonces te están metiendo ahí una educación patria, el gobierno. ¿Sí? Por eso los liberales, me parece a mí, tendríamos que ser más abiertos, porque a veces somos muy abiertos en algunos temas y en otros, viste, decir, no, la bandera no, antipatria, mal nacido. No, bueno, mirá, mientras yo sea libre y respete las convivencias con todos, quiero que mi hijo no le enseñen esto. Claro, está bien, la madre está Obvio, no, seguramente sí. querría otra cosa, pero esto se asocia con esta pregunta así de Carlos y la que sigue de Guillermo, que también hablan, ¿no?, de la cuestión del peronismo y de cómo el adoctrinamiento que se vino dando en las escuelas
cada vez más fuerte desde los años 50 en adelante, ¿no? Y es algo que retomaron los kirchneristas, porque medio de eso se había perdido en los años 80 y 90, pero los kirchneristas volvieron sobre esto, sobre todo montado en el tema de los derechos humanos y de las madres de Plaza de Mayo, etcétera, ¿no? Bueno, pide Igual yo ahí, diría que... Sí, dale, dale, mirá, dale. ahí voy, ¿no? Ahí dice asistente anónimo, que nunca le contestamos, pero como está preguntando por libros, le vamos a contestar. Vos hablaste de unos libros de Mark Olson, que está preguntando cuáles serían los nombres. Lo repito, los de Marco Ronson, el primero es La lógica de la acción colectiva, se llama. El segundo es Auge y decadencia de las naciones. Y el tercero es Poder y prosperidad. Son 3 libros. El primero es mucho más denso, se usó mucho para las clases en las universidades. Si quieren, podrían ir por Poder y Prosperidad, el último de él, que me parece muy interesante como para entender la relación entre crecimiento económico y calidad institucional. Y el que había nombrado yo, de Ezequiel Gallo, Vida, Libertad y Propiedad. Vida, Libertad y Propiedad. Reflexiones sobre el liberalismo clásico No y sé la si estará historia. agotado ese. ¿Está agotado ese? No sé, yo lo compré hace mucho, ¿no? Pero yo lo compré en el año Sí. 2009. Es de la editorial de la Universidad 3 de Febrero. Y en realidad son colecciones de artículos. Si uno se toma la molestia de publicados por Ezequiel Gallo en distintas oportunidades. Si uno tiene ahí 2 caminos. Uno consigue el libro, el índice del libro, y se fija los nombres de los capítulos, y después los capítulos los consigue como artículos sueltos, inclusive gratis. Si hay algún Ah, estudiante escaso de claro. divisas, esa es una buena técnica de seguir ahí. Habla de historia universal y historia argentina específicamente, y mucho de los radicales y de la generación del 80. Muy, muy interesante esto. A ver, dice, a ver, Federico, muchos quieren imponer su propia configuración del liberalismo, que tan liberal debe funcionar o ser cada cosa de esta. Ahí está la macana. Bueno, algo que mencionábamos ahí nosotros, ¿no? Sí, sí. Bueno, ahí pregunta uno, ¿por qué lo invitaron a Kachanowski? Yo diría, porque quise. Digamos. Bueno, ¿ves? No sé, Ese es el porque típico caso. ¿para qué lo invitaron a Cachano? ¿Para qué lo invitaron? Dice, ¿no? ¿Se podrá hacer otro encuentro que permita una mayor exposición de su parte? O sea, no sabemos si es que está contento, que no está contento, que te invitamos, en fin. Listo, te dejamos ahí. Horacio Martínez Comodoro, lo dejamos ahí. No voy a agregar nada más. Estás en tu derecho a quedarte o a retirarte de la reunión. ¿Cómo se puede implementar un sistema nuevo teniendo enquistado al sindicalismo? ¿Cómo eliminás o...? Esa es una buena pregunta, ¿no? Dice Damián. Bueno, ahí solo se me ocurre decir algo. Si tenés toda la convicción y estás limpio, yo creo que no pueden justificar ni siquiera lo que tienen declarado en blanco. Así que los corres por ese lado y los anulás directamente. Yo recuerdo que Margaret Thatcher enfrentó a los mineros en Inglaterra al poco tiempo de haber asumido y se mantuvo firme, los quebró, digamos, en sus pretensiones de medidas y lo venció. Y Reagan en Estados Unidos con los controladores aéreos. Es más, en el año 79, enero del 79, yo estaba en Inglaterra viviendo. Y justo estaban las elecciones, donde ella participaba de las elecciones de ese año, ¿no? Y Inglaterra era un país decadente cuando vos estabas ahí. Notabas que estaba en caída, venía con un laborismo de tendencia más de izquierda, etcétera. Algo que ya había advertido Churchill cuando él pierde las elecciones, hace ese famoso discurso que después lo critican ¿cómo se llama? Por el discurso que dio en la campaña electoral. Él decía, bueno, ojo con estos laboristas que vienen más por el lado de la izquierda
Y justamente contra eso, y ese fascismo, y esas cosas de izquierda, y ese nacionalsocialismo, peleamos en la guerra. Llevó a que Inglaterra, más allá de un gobierno conservador que tampoco era muy liberal, entrase en una decadencia bastante importante, al punto tal que Inglaterra tuvo que ir al FMI a pedir que lo salvara en un momento dado. Y la reina habló con Kennedy en ese momento, si yo mal no recuerdo, para ver si Estados Unidos le tiraba unos mangos y la salvaba. O sea, fíjate el lado de colapso que tenía la economía inglesa. De manera que viene Thatcher y enfrenta a los sindicatos, Reagan enfrenta a los sindicatos en Estados Unidos, y no veo que no se pueda hacer en Argentina algo parecido, y más cuando un tipo va y te pone un camión delante de la fábrica, lo metes preso y se acabó la historia. Si no estás dispuesto a hacer eso, no vas a cambiar lo más mínimo en el país. No pienses que va a ser una reforma monetaria si no estás dispuesto a hacer eso. Claro, esto requiere coraje, decisión y también estar limpio, porque muchas veces ellos juegan con que hay políticos que dicen, bueno, si vos me corres por acá, el famoso carpetazo Sí. te viene por allá, ¿no? Digamos, porque también es O cierto el que hay miedo a un muerto. El claro, miedo, oh no, voy a tener un muerto. Y bueno, sí, puede haber un muerto, pero muchas veces un país no lo cambiás si no sos firme. No digo que vayas a ser brutal, sino firme. acá Jaime, hablando sobre esto y vamos acá a la última, porque ya llegamos a la hora de charla. Dice Jaime, la razón de Kachanowski sobre Margaret Thatcher y Reagan es cierto, pero ¿por qué al día de la fecha no se interdictan los sindicatos a sus líderes? ¿No será que son una parte muy importante de las campañas electorales? Bueno, sí, en números y en personas, sí, también hay ahí En connivencia, ¿no? números, en números no sé, porque los sindicatos vienen perdiendo peso como consecuencia de que hay menos trabajo en blanco. Así que ya no tienen el peso que tenían antiguamente. Tienen el peso de manejar plata y de extorsionarse, pero no mucho más, ¿no? Digamos, tienen el peso de lo que podría ser un Moyano. El resto de los sindicatos no los veo con tanto peso. ¿Vos ves con Sí, tanto peso al sindicato de la construcción, a los bancarios? Yo no los veo con tanto peso. sí. Bueno, ese es un fenómeno que se da ahora, ¿no? Que parece que que ese poder de movilización y de presión lo tienen ahora los líderes llamados Los movimientos piqueteros, sociales, ¿no? obvio, Que están obvio. hoy cortando. Obvio, ahí está el poder. Se corrió de los sindicatos a las organizaciones piqueteras, que son los gerentes de la pobreza, ¿no? Así que, bueno, Robert, nos pasamos 2 minutos, pero te agradezco que esta charla y la seguimos. Bueno, el año que viene te convocaré de nuevo, pero hoy a la tarde tenemos programa de radio, así que vamos a seguir charlando de algunos de estos temas, ¿no? A las 19 horas en Hoy a Radio la Cultura. tarde hoy a la tarde Radio Cultura volvemos a encontrarnos. Ya te voy a pasar por WhatsApp que el temario, así no te retan después cuando estás al aire, y lo vemos en otro momento. Bueno, fue una alegría. Saludos a todos los que participaron, para vos un abrazo, y Gracias. andás fumando Saludos un a habano de todos. esos que fumás. Sí, gracias por venir a la última reunión del Seminario de Historia y Libertad y Dios mediante, a finales de marzo retomamos con estos encuentros. Feliz año para todos. Bye. Gracias.